mandamiento. Vamos a ver si recuerdan los demás mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Siguiente. No te harás ninguna imagen. Vamos a dejarla ahí en lo sencillo, ¿verdad? No te harás ninguna imagen. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y este es, quinto, honra a tu padre y a tu madre, que vamos a dejar. Bueno, vamos a seguir con este quinto mandamiento y como mencionamos la última vez, no solamente regula las obligaciones de los hijos hacia los padres, sino también de los inferiores hacia sus superiores. Y también de los superiores a los inferiores y la relación que hay entre ellos simétricamente. Así que estamos en los deberes que tienen los inferiores. Por supuesto que es inferiores en el sentido de autoridad, ¿verdad? A los superiores. Que es el sentido obvio del mandamiento. Mencionamos que la Biblia no reconoce únicamente la relación filial, pero paternal como padres. Por ejemplo, decir hijo y padre. Sino que mencionamos que padre en la Biblia es abuelos, ancianos en general, autoridades civiles, autoridades espirituales o eclesiásticas, y cualquier otra persona que tenga algún puesto de eminencia. Y esta semana estábamos hablando con Alejandra que hay que hacerle caso al doctor. Así mencionamos, ¿verdad? Hay que hacerle caso al doctor, y eso es parte del quinto mandamiento también, porque ellos están en una posición de eminencia, por sus dones, por sus virtudes, por sus habilidades, que es lo que se justifica, por ejemplo, ya lo leímos, está en ¿se recuerdan dónde está la relación de los que tienen dones? Bueno, vamos a ver. Génesis, ahí está. Génesis 4:20 al 22. Y Ada dio a luz a Jaba, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el que fue padre de los que tocan arpa y flauta. Y Sibal dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Así que no solamente a las autoridades, sino a cualquier que esté en una posición de eminencia. Esos son los padres en la Biblia. ¿Cuáles son los deberes que nos exigen el mandamiento? Mencionamos que es reverencia de corazón, reverencia de palabra, reverencia de conducta, orar por nuestros superiores, eso implica orar por nuestros padres, orar por nuestros pastores, orar por nuestras autoridades civiles, dar gracias por ellos. A veces es fácil dar gracias por el pastor, es fácil dar gracias por el padre, pero es difícil dar gracias por nuestro presidente, por nuestros diputados, pero hay que darle gracias al Señor. Eso es lo que dice al menos Primera de Timoteo. Acción de gracias, vamos a ver. Ya perdí los pasajes. Oración, acción de gracias. Segunda de Timoteo 2:1-2.
Segunda de Timoteo 2:1-2. Exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Bueno, vamos a seguir con los deberes que debemos a nuestros superiores. Y cada vez se pone más difícil, para nosotros, por supuesto, ¿verdad? Y es imitar sus gracias. Aquí gracias no está en el sentido guatemalteco que se entiende gracias, no sus gracias, sino en cuanto a las virtudes, pongamos virtudes. Sí, aquí en Guatemala sus gracias es como una forma no tan buena, ¿no? Pero la Biblia nos manda a imitar todas sus virtudes, imitar las virtudes de nuestros superiores. Sí, de cosas chistosas, ¿verdad? Cosas que... Sí, como que dan risa, ¿verdad? Pero no nos referimos a eso, nos referimos a gracia en el sentido de sinónimo de virtud. Y la Biblia nos llama a imitar sus gracias y virtudes. Vamos a ver. Filipenses 3:17. Hermanos, ¿se recuerdan? Ser imitadores de mí y mirad a los que se conducen así según el ejemplo que tenéis de nosotros, dice. Vamos con la siguiente. Sumisión a sus correcciones. Sumisión a sus correcciones. Versículos, Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y, ¿qué dice? Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Primera de Timoteo 2:18-20, criados. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces, la Biblia dice, sométanse a las correcciones. Existe la posibilidad que nuestras autoridades, aquí habla de los amos y de sus esclavos, ¿verdad? Existe la posibilidad de que sus autoridades no sean buenas. Es muy fácil someterse a una autoridad que es buena, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nuestras autoridades no son buenas? ¿Qué dice acá? ¿Qué debemos hacer? Someternos igual. Pero si nos sometemos ante autoridades que son malas, nosotros tenemos nuestra debida recompensa delante del Señor. ¿Sí? Esa es la promesa que da el Señor. Y pues también mencionamos a la vida de David y de Saúl. David en todo momento se somete a Saúl, lo que sí es que no iba a dejar era que lo mataran, ¿verdad? Pero tampoco iba a responder con la misma moneda, ¿verdad? No iba a pagar con la misma moneda. Entonces David lo que hizo fue, más vale, ¿no? Aquí corrió. Vamos también con la defensa y mantenimiento según su puesto. Hay que defenderlos y mantenerlos, tanto sus personas y su autoridad, según su puesto y la naturaleza de sus puestos. Vamos a ver. Vamos con el primero. Defensa. Primero de Samuel 26, 15, 16. Y dijo David a Abner, ¿no eres tú hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor?
porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. ¿Qué está haciendo David? De cuidar al rey. Sí, diciéndole, tienes una función. Y fue él, ¿verdad? Pues vamos a leer otro, segundo de Samuel 18:3. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros hubiéremos, no harás caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. ¿A qué se refiere aquí? ¿Quién es este que vale más? El rey. Entonces le dice, a ti tenemos que guardarte porque tú vales, ¿cuánto vale? 10,000, tanto como 10,000. Por supuesto que no le está dando no está haciendo una tasa, ¿no? Diciendo, vamos a ver cuáles son todas tus virtudes, las vamos a sumar. Lo que está diciendo es que él está en una posición de preeminencia y por lo tanto hay que resguardarlo. Eso dice, ¿verdad? Sí, si matan al rey, jaque mate, ¿verdad? Si hay una posición donde maten al rey, jaque mate. Entonces, lo que dice acá es que hay que defender a la autoridad según sea su posición y su rango. Si nosotros estamos en Dios no quiera, ¿verdad? Nos encontramos en una situación donde hay que cuidar a nuestro padre. ¿Qué hay que hacer? Huir, cuidarlo, ¿verdad? Defenderlo. Igual si nosotros estamos con el presidente y atentan con la vida del presidente, ¿qué hay que hacer? Cuidarlo también, porque es el que el Señor ha puesto. Por eso les dije, cuando empezamos los 10 mandamientos, les dije que los primeros mandamientos son bien populares, porque todo el mundo está de acuerdo con que no hay que ser idólatra, no hay que tener el Dios del dinero, el Dios de las posesiones, y todo sí, ¿verdad? Pegándonos en el pecho porque buscamos eso mismo. Pero cuando vienen los mandamientos difíciles, y yo digo difícil porque son culturalmente difíciles, porque hay que ir en contra de lo que dice la cultura. ¿Y qué dice la cultura si nosotros otra vez nos encontramos con el presidente y alguien saca un arma? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué hubiera hecho David con Saúl? ¿Lo defiende? ¿O no? Lo defiende. De hecho, eso hizo y por eso se enoja con Abner. Por eso se enoja con Abner y lo regaña porque él tuvo que haber defendido al rey. Y entonces, por supuesto que en la Biblia no hay presidentes, ¿no? Ni diputados. Pero la equivalencia es igual, ¿verdad? La autoridad civil, la autoridad de la sociedad. Así que sí, hermanos, si ustedes alguna vez van a asaltar al presidente y ustedes da la casualidad que están con él o con algún diputado, no corran, sean valientes y hagan lo que dice la palabra, que es defenderlo porque él está en una autoridad y el Señor lo ha puesto allí. También menciona el mantenimiento a todos los diputados. Piensen en quién estaba mencionando este mandamiento. ¿Cuáles eran las autoridades de ese entonces? ¿A quién tenía que defender a David? ¿A quién? ¿A quién? ¿A qué rey? Al rey Saúl. ¿Y qué quería hacer Saúl con David? Matarlo. Fácil hubiera sido, ¿me quiere matar? Me voy o yo me defiendo, ¿no? Es legítima defensa. No, para él eso era la última opción. Primero se fue y hizo todo lo necesario para defenderlo. Al punto que cuando se recuerdan cuando murió Saúl, por cierto, después de ver Tito, que ya vamos a terminar Tito, ya sea el siguiente domingo o el siguiente, vamos a ver Samuel. Entonces, viene el rey David, pero David, que no era rey todavía, y estaba haciendo sus cosas, y llega la noticia que había matado a Saúl.
Pero viene la persona, el mensajero, creyendo que David lo iba a premiar porque sabía que David, Saúl quería matar a David. Él le dijo, el mensajero le dijo, sí se recuerdan de la historia, ¿verdad? El mensajero le dijo, yo maté a Saúl, porque pensó que como Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, David lo iba a premiar. Y cuando le dijo, yo maté a David, ¿qué hizo con él? ¿Fueron dos o uno? Uno fue. Dos creo que lo mataron, ¿no? Recuerdo que había una pareja. No, habían dos hombres en esa misma historia. Que lo había matado. Sí, él le dijo, yo lo maté. Y bueno, por mentiroso, porque él ni siquiera lo había matado. Él le dijo que lo había matado porque pensó que lo iban a premiar. Cuando realmente Saúl se había suicidado, ¿verdad? Se había desvivido él solo. Entonces, era mentira y mintió porque pensó que el rey David, pero el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, que amaba la ley. Al menos en ese entonces era un hombre muy ejemplar. ¿Y qué hizo David? Le dijo, ¿por qué mataste al ungido del Señor? Y lo mató. Así que no tenemos ejemplos sencillos. Bueno, en los tiempos de Pedro, cuando Pedro dice que debemos someternos a nuestras autoridades, aun cuando hacen mal. ¿Quién era el rey en ese momento? Que no era rey, por cierto. Herodes era uno. Yo creo que para este entonces Herodes ya murió, Herodes Antipas. Pero Herodes Antipas mató a Jacobo, uno de sus amigos, de los 12. ¿Se recuerdan que lo mató? ¿Cómo lo mató? Con una espada lo atravesó a Jacobo. Ya para el tiempo donde Pedro está escribiendo ya eran solo 11. ¿Y quién era el otro rey que estaba en ese entonces? César. ¿Qué es César? César es un título, ¿verdad? Es un título, no va a creer. Eh, pero el título, ¿a quién? ¿De quién era? ¿Cómo se llamaba el César de ese tiempo? No, Augusto era, de hecho, Augusto estuvo antes de nuestro Señor. Casi. Julio estuvo un poquito antes más. Julio creo que era papá de Augusto. Era Nerón. Nerón fue uno de los primeros perseguidores, pero mejor dicho, el mayor perseguidor, el primero y mayor perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Nerón no era como Augusto, de hecho a Augusto se le atribuye la Pax Romana, que era un periodo bastante tranquilidad. ¿Y quién mató a Pedro? Nerón. Yo no creo que Pedro crucificó, pues eso dice la tradición, ¿no? Que lo crucificaron boca abajo. No creo que crucificado boca abajo haya dicho, rompan la carta, o tachen ese pedazo donde yo escribí, someteos a vuestras autoridades. No dice así. Pedro en el espíritu escribe esa carta sabiendo que Nerón era el César y que Herodes Antipas había matado a Jacob. Otro, otro mandamiento, el mantenimiento según su puesto. No a todos hay que mantenerlos, pero hay autoridades a las que sí hay que mantener de acuerdo a la palabra. Primero a la autoridad civil. Mateo 22:21. ¿Qué dice el Señor? Dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, ofrenden y paguen sus impuestos. ¿Para qué eran los impuestos de este entonces? Vaya qué bonito que sea como hoy que uno sabe que paga sus impuestos y que, bueno, se lo roban, hay que ser sinceros, ¿no? Pero hay carreteras, hay calles, hay agua, hay luz. Nosotros esta semana fuimos a Nevaja y estábamos trabajando y de repente se fue la luz. Y se fue la luz, y se fue la luz, y se fue la luz, y regresaba y venía y se regresaba. Y yo estaba hablando con el hermano Román, el pastor Román, hace unos días, ¿te recuerdas? Y se les fue la luz. Eso no pasa aquí en la ciudad de Guatemala.
Y no crean que es porque hay alguien de buena voluntad que no le paga nada y va a encender el flipón de la luz de la ciudad, ¿no? Es el Estado de Guatemala trabajando a través de sus autoridades. Y lo que sucedía, por ejemplo, allá en Nevaj, era que cuando nosotros pasamos a las 7 de la noche, todos apagados, que todos se durmieron temprano, la verdad, y nosotros hasta estábamos más desesperados porque ya todos estaban durmiendo. Y lo que sucede, lo que le contaron a Alejandra, es que distribuyen la luz. Entonces se la quitan a un pueblo y se la dan a otro. Y se la quitan y se la dan a otro. Y así. Entonces se fueron a guardar, guardaron a los pajaritos porque ya no había luz. Entonces cierran las tiendas, apagan todo y se duermen porque no tienen otra cosa que hacer. Así que, como les digo, aquí en la ciudad de Guatemala no es que alguien de buena voluntad vaya y nos pone la luz a todos. El Estado de Guatemala trabaja para eso. ¿A qué voy con esto? Bueno, en el tiempo en el que el Señor dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, César no le importaba la obra pública, no le importaba invertir, mucho menos en Jerusalén, que era un territorio así muy X. De hecho, César, no vayan a creer que César vivía en Jerusalén. ¿Dónde vivía César? En Roma. ¿Y qué tan cerca estaba Roma de Jerusalén? Lejos. ¿Ustedes creen que les importa? César seguramente ni conoció a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creen que no lo conoció? Era un hombre ya. Seguramente ni lo escuchó. Jamás de su vida. Tiberio, por ejemplo, Tiberio Augusto César, que menciona a Lucas. Saber quién es no le interesa. ¿Cuándo le empezaron a interesar los cristianos a César? Nerón. Nerón, sí. Quemó Roma para echarle la culpa a los cristianos. Sí. Pero nuestro Señor Jesucristo no le importaba a César. Ni mucho menos Jerusalén. ¿Qué le interesaba a César con el dinero? ¿Qué le interesaba? Su vida. Ellos tenían orgías, tenían comelonas, banquetes, tenían de todo, porque todos los impuestos lo utilizaban para ellos mismos. Yo no estoy diciendo que lo que hicieron está bien. Yo lo que estoy diciendo es que el Señor igual le dice a ellos, ustedes hagan lo que les toca. Ahora nosotros tenemos ayer, ¿no? Hicieron un baby shower y tomaron 1,000 quetzales. Nosotros paguemos nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque hay que mantenerlos. Dada al César lo que es del César. Y la segunda declaración es igual de explosiva. La siguiente declaración, ¿cuál es? Dada a Dios lo que es de Dios. ¿Y cuál era la discusión? Tomaron un denario y le dijeron de quién es la inscripción, ¿no? ¿Y qué dijo la gente? De César. Ahora, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que tenían que darle a Dios? De forma física. El dinero, ¿no? El diezmo. ¿Y para qué era el diezmo? Para sostener bueno, habían varias funciones, pero una, hablando de esta, para sostener a los sacerdotes y a los levitas. Para eso era. Vamos con otro, Romanos 13, 6 y 7. Pues por esto pagáis también vuestros tributos, porque son servidores que atienden continuamente esto mismo. Está diciendo, paguen sus impuestos, porque ellos tienen que vivir de algo y ustedes tienen que financiarlo. Así es lo que dice. Romanos 13, 6 y 7. Pues por esto pagáis también los tributos. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Adelante. Una cuestión, por ejemplo, nosotros tributamos y sabemos que todo ese dinero se utiliza para carreteras, hospitales, y, o sea, está bien. Pero, por ejemplo, países como España, donde con los mismos impuestos de los ciudadanos,
O sea, se promulgan leyes y se les da soporte al mantenimiento de estas leyes, por ejemplo, leyes de aborto, de ideologías de género, con impuestos nuestros. ¿Cuál debería ser nuestra postura ante esto? Que es obviamente anti Dios. Bueno, lo que vimos, ¿verdad? Que y el César también tenía sus políticas anti Dios. ¿Cómo creen que se construían los templos a Zeus, bueno, Zeus no, sino a Júpiter, que eran los dioses romanos, el Zeus romano? ¿Qué más? A Mercurio, a Marte, que era el dios de la guerra. ¿Con qué lo construían? ¿Ustedes creen que César se iba a poner a trabajar y decía, yo le voy a construir con mi dinero a mi Dios? ¿Con qué dinero construir? ¿Con qué dinero financiaron la invasión de Jerusalén? Con el dinero de ellos. ¿Verdad? Entonces, creo que la forma, lo que dice la Biblia para poder trabajar contra esto no es dejar de pagar impuestos, sino, ¿cuál sería? Hay varias, ¿verdad? Involucrarse, por ejemplo. Involucrarse, ¿verdad? Si alguien tiene el don de la política, partidista, que lo haga. Si alguien trabaja aquí en la administración pública, ahí te encargamos. Pues tiene que hacer todo lo posible para frenar esto, ¿no? Esto lo hablamos cuando mencionamos en la confesión de fe la parte del magistrado civil, pero nosotros tuvimos un pastor con Alejandra que antes fue diputado, él fue diputado y no le va a decir qué partido para que no se incline. Pero supuestamente en ese tiempo el partido tenía buenos ideales, dice él, ¿verdad? No me consta porque yo era muy pequeño. Entonces él fue escogido dentro del listado nacional, creo yo, y estaba de diputado. Y entonces llegó una iniciativa de ley que era para aprobar el matrimonio homosexual. Pero llegó a su escritorio porque en ese tiempo habían 2 diputados con el mismo nombre, o sea, él y uno más. Y providencialmente llega la propuesta a su escritorio y él la lee y se da cuenta que otro partido va a meter esa propuesta de ley. ¿Qué hizo él? ¿Qué creen que hizo? Se pronunció y estuvo como en contra de esa ley. ¿Por qué? Porque su llamamiento, el de él en ese momento era frenar eso, porque él era diputado. No fue de casualidad. ¿Sí? Por eso dice que todas las autoridades son puestas por Dios. Entonces, la forma no sería dejar de pagar impuestos, que la Biblia no nos dice que hay excepciones para pagar impuestos. La opción es involucrarse. Ya sea involucrarse o hacer todo lo que nos dice la ley, nos permite la ley para desaprobarlas. Por ejemplo, eh, había un barco, no sé si recuerdan, un barco del aborto, que llegaba a los puertos donde no había, donde el aborto era penado, y lo que hacían era meter a mujeres y las llevaban a aguas internacionales. En aguas internacionales, ustedes saben que no hay ley, ¿verdad? Porque son aguas internacionales, es de todo el mundo. Abortaban y después la regresaban. ¿Qué hicieron muchos de los agentes portuarios de ese entonces, aquí en Guatemala? Creo que eso no fue tan conocido. No las dejaron, ¿verdad? Ellos mismos, los funcionarios portuarios, que a veces tienen muy mala fama en otras cosas, ellos dijeron que no. Y le dijeron a sus autoridades y al final las autoridades dijeron al barco, creo que era el doctor Yamatei que dijo que no. Ajá, tomaron cartas en el asunto. Pero todo vino desde la administración, desde los funcionarios. Así que todos debemos o estamos en la posibilidad de decir a la corrupción, maltrato, todo lo malo, ¿no? Que dice la Biblia que no es bueno, estar en contra. Pero por lo menos pagar nuestros impuestos no es opcional. Vamos con el siguiente.
Primera de Timoteo 5, 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En otras palabras, el pastor necesita comer, necesita vivir. Por eso Pablo en 1 Corintios, creo que es 9, le dice a los corintios, no tenemos nosotros, Pedro no tiene esposa. ¿Qué le está diciendo ahí el apóstol Pablo a los corintios? Tiene derecho a tener su hogar y a mantenerla, no con hambre, mantenerla con todas las necesidades cubiertas. Y él también tiene derecho a tener su familia. Y es que todos tenemos derecho a recibir una remuneración, ¿verdad? Por eso dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Vamos con otro. Génesis 45:11. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Génesis 47:12. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Otro gobernante que recibía un sueldo. Bueno, vamos con el siguiente. Soportando debilidades. Y cubriéndolas con amor. Soportar las debilidades de nuestras autoridades y cubrirlas con amor. Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Proverbio 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Génesis 9:23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Entonces, aquí hay dos partes, ¿no? Soportando las debilidades, creo que hemos hablado bien de esto, ¿verdad? Si nosotros tenemos autoridades difíciles, padres, pastores, ancianos, autoridades civiles, o cualquiera que sea difícil, hay que soportarlo. Ya vimos el ejemplo de David, soportarlo. David no se fue a poner a que lo latillaran, ¿verdad? David hizo algo que la ley le permitía, que era irse, para no enfrentarlo. Pero lo difícil de ver es cubrirlos con amor. ¿Qué pasa si nuestras autoridades pecan, se equivocan o fallan? ¿Qué hace la cultura? ¿Qué hacemos nosotros con la cultura? Exhibirlos, ¿verdad? Y no, a veces yo he visto que la gente pone como excusa, ¿no? Que hay que denunciar. Eso no es una denuncia. Hay cosas que sí son una denuncia, hay cosas que no son una denuncia. ¿Cuándo son exhibirlos innecesariamente o exhibirlos de una forma maliciosa? ¿Cómo podría verse? Ese podría ser un ejemplo, ¿verdad? Un poco más literal. Exhibirlos, su intimidad. ¿Qué otra forma podría ser exhibirlos innecesariamente? Como avergonzarlos públicamente. Hacer chistes. La huelga. Sí, la huelga de Dolores, ¿verdad? Espero que nadie haya ido. Y que no vayan, nunca. Y es que no cubren sus fallas. El ejemplo que se nos da es el de, vamos a ver, es Sem y Jafet, ¿verdad?
¿Cuál es la historia? Noé. Noé, un hombre de fe, se había subido al arca y ahí estuvo durante algún tiempo, algunas semanas. Baja a tierra, recibe la promesa, ve el arco iris, fructificar la tierra, y como la fructificó, se emborrachó con el producto de la tierra, que era la uva, ¿verdad? El vino. Ingirió vino. Ingirió vino y estuvo desnudo, dice, ¿no? Desnudo. ¿Qué hicieron sus hijos? Hubo Sem y Jafet y Cam. ¿Qué hizo Cam? ¿Se qué? Se rió. Se rió, ¿verdad? Se burló de él. ¿Y qué hizo Sem y Jafet? Dice que no vieron su desnudez, se pusieron una sábana como para atrás y caminaron para atrás y cubrieron la desnudez. Y chitón, ¿no? Callado. Y ahí son los dos contrastes. ¿Qué pasa Noé cuando se despierta? ¿Qué hace? Bendijo a Sem y a Jafet y a Cam. Lo maldijo. ¿Y fue cierta la maldición? No le dijeron, mire, usted estaba borracho, su maldición también no vale. No, la maldición sí valía y sí sufrió las consecuencias Cam. Entonces, esto es completamente contracultural. Cubrir las faltas de nuestras autoridades con amor. No exhibirlos públicamente, no señalarlos innecesariamente. Por eso también Pablo le dice a Timoteo, que a los ancianos corregirlos como a padres. Así dice, ¿verdad? Bueno, los ancianos dice. Difícil, ¿no? Aquí no solamente estamos hablando de las autoridades civiles. Dijimos, autoridades espirituales, eclesiásticas, nuestros padres, ancianos en general, el doctor, si voy al doctor, al maestro, si todavía estoy estudiando, el director, todos. Si alguien es esclavo aquí, a su amo también. Y si se parece, a su jefe también. Así que hay que tener cuidado con lo que hacemos y decimos al exhibirlos, cubrirlos con amor. Bueno. Vamos a empezar el siguiente. ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevo? Pero, ¿cuánto llevaré de? Vamos a hacer unos 20 minutos más. Ahora vamos con los... Hay un... pero seguimos con los inferiores, pero vamos con los pecados. Esto es bonito porque todos somos inferiores en algún sentido. Bueno, ¿cuáles son los pecados de los inferiores? La envidia. Envidia. Vamos a ver. Números 11, 28, 29. Entonces respondiendo Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera espíritu sobre ellos. ¿En qué sentido podemos sentir envidia por nuestras autoridades? Una envidia. Hay alguna una amiga me dijo una vez, no me acuerdo por qué fue, pero me dijo, vos envidia de la buena, me dijo. No, eso es mentira, no existe envidia de la buena. Me dijo. Así me dijo. Y tiene razón, no existe envidia de la buena. ¿Cómo podemos tener la envidia? Por sus sueldos, por ejemplo, ¿no? Por su poder. Cuando dicen, no, estos señores, autoridades, con ese sueldo, que no sé qué, eso no está bien.
Esa es la actitud que demuestra este joven contra Moisés. Dice, tú, de alguna forma tiene un celo inadecuado y Moisés lo confronta y le dice, no deberías tener celos por la autoridad, el Señor me puso acá. Eso fue básicamente lo que le dice. ¿Qué otra forma podríamos tener envidia o celos innecesarios o celos no santos por nuestras autoridades? Por su dinero, ¿por qué más? Por su sueldo. Hacer las cosas malas. Sí, uno quisiera tener esos contratos jugosos, esas dietas tan altas, ¿no? Esos puestos, esa reverencia que le dan, ¿verdad? Señor ministro, señor diputado, esa influencia que a veces van a los lugares y la gente se agolpa y tenga mi gallina, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos estar en esos lugares, ser participantes de incluso de la corrupción, porque la corrupción pasa a todos los niveles, ¿verdad? Pasa tanto a los pequeños como a los grandes. Así que la envidia, ¿qué más podría hacer? A los dones, cuáles sean los dones que puedan tener, a esos. Son elocuentes. Sí, ¿verdad? Muchos de los diputados o de los que han sido autoridades civiles tienen el don de la palabra, ¿verdad? Hay personas que son bastante seductoras con su forma de hablar, ¿verdad? Como el señor Vinicio Cerezo, el presidente Alfonso Portillo. Y hay presidentes que sí tienen esa cualidad. También son dones que el Señor les dio. Y pues ellos sabrán si lo usan para bien o para mal. ¿Qué más? El desprecio. Solo les recuerdo que no solamente con nuestras autoridades civiles, sino todas las autoridades. Solo estamos mencionando las que son más difíciles. Vamos a ver. Primero de Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado, para que no reines sobre ellos. Isaías 3:5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Perdón, ya estoy saltando. Mateo. Sí, estos. Bueno, también ya hemos hablado un poco del desprecio. Vamos con el siguiente, la rebelión. Adelante. En este ámbito de las autoridades civiles. Por ejemplo, acá en Guatemala hay una cadena de televisión donde sale una señora que es esposa del dueño de la televisión. Y sale siempre refiriéndose de mala manera hacia el gobierno de turno. Es así. Pero me causa a mí mucha curiosidad porque la señora siempre cubre el desprecio que da a la autoridad con la palabra de Dios porque se cataloga como cristiana, pero al final de cuentas está despreciando a la autoridad puesta por Dios y está incumpliendo con el mandato. O sea, no está ella ubicada, no fue llamada, no está denunciando, sino que más que denunciar está desprestigiando y despreciando a la autoridad. Ya llegó otro político a esa misma cadena a decirle no, o sea, aquí si va a cortar la tela, córtela por igual. Y pues ya no supo qué decir, pero el punto con esta reflexión que yo hago es de que mucha gente pareciera que está denunciando, pero en realidad lo que está haciendo es despreciando a las autoridades y no se ve. O sea, esta semana en el trabajo también sucedió una situación mera complicada, llegó un diputado que no fue a fiscalizar, pero fue a hacer un escándalo. Me molesté un poco en la actitud del diputado porque trató mal a un par de policías que lo único que estaban haciendo era su trabajo. Pero la actitud de los policías me gustó también,
porque sin faltarle el respeto le dijeron, mire, no puede ingresar. Entonces dije, no, estos policías están bien ubicados. Él no, porque de verdad los trató muy mal, que me molesté mucho, fue así como, no, yo soy cristiano. Porque no, aunque quería encontrármelo y que me hiciera algo, o sea, mi mente voló. Dije, no, o sea, tengo que orar para que él cambie, porque él al final es autoridad. Pero pues vemos eso que se va dando, porque mucha gente sí, que desgraciado, etcétera, etcétera. Y no era eso, era orar por él, era pedirle al Señor que lo iluminara, porque la situación no era esa. Pero los policías tomaron la actitud correcta. Pudieron haberlo maltratado, tal vez en sus mentes lo hicieron, pero la actitud que tomaron fue una actitud de esa autoridad, pero tampoco puede ingresar por los protocolos que existen. Entonces, es la actitud que todos deberíamos de tener en algún momento, pues, porque debemos honra a nuestras autoridades. Y la cultura nos ha dicho a nosotros, no, deshónrelos, maltrátelos, desprécelos, cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Y no solo de nuestras acciones, sino dijimos de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Porque, sin hablar mal de los policías también, ¿verdad? Pero pensemos también un poco mal de los policías. Como ejercicio, ¿no? Porque así sea. Por dentro dirán, ¿qué pudieron haber dicho? Tú tienes un trabajo, tienes una familia, no lo vas a perder solo por gritarle a esta persona. Y tal vez solo se contuvieron porque tenían mucho que perder, ¿no? O puede ser que tal vez no. Entonces, nosotros debemos pensar que el respeto a las autoridades no solamente viene de nuestra conducta, sino de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. ¿Sí? Vamos con la rebelión. Bueno, también hemos hablado un poco acerca de la rebelión. Segundo de Samuel 15, 1 al 12. No lo vamos a leer todo. Aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las ciudades de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes que te oiga de parte del rey. ¿De quién es este pecado? Seguimos con la vida de David. David tenía un hijo que se llamaba Absalón. Y Absalón pues no estaba muy contento con el reinado de su padre y él quería ser rey. Entonces lo que dijo fue, me voy a rebelar de una forma pasiva, porque no fue y peleó con el rey. ¿Cuál fue el plan de Absalón? Desacreditarlo. Se puso a la puerta del rey, de la casa del rey, y las personas que venían, él los atendía y le dice, el rey no tiene tiempo para atenderte, o todo lo que pudiera convencerlo, y él lo atendía y juzgaba. Y al final de cuentas, él era el príncipe. ¿Qué iba a decir una persona? Sí, debe ser el hijo del rey, está aquí en el palacio del rey, en la casa del rey, le voy a decir mi problema, y él juzgaba. Entonces, no, la rebelión no es contra las personas que atendía a Absalón. La rebelión es de Absalón, que es pasiva. Así robaba el corazón del pueblo, dice, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Maldecir y burlarse. Esto ya es palabra mayor. Maldecir y burlarse. Proverbio 30, 11, 17. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Aquel que maldice y dice escarnece. ¿Qué es escarnecer? Burlarse. Cualquiera que maldiga o se burle de las autoridades, padre, madre o lo que sea, el Señor pone una maldición sobre ellos. ¿Tú quieres maldecir a las autoridades? Yo te voy a maldecir a ti. Es lo que dice. Así que hay que tener cuidado con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones.
No burlarnos de nuestras autoridades. Creo que esta es la de cubrirlos es bastante grande. Vamos a ver otro. Avergonzarlos. Avergonzarlos o deshonrarlos. Vamos a ver los textos que nos dicen. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Entonces, cualquier forma de avergonzar a nuestras autoridades, civiles, familiares, espirituales, cualquiera, o de deshonrarlos de alguna manera, hay que tener cuidado, ¿verdad? Para no hacerlo. Es un pecado delante del Señor. Es el Proverbio 19:26. ¿De qué otra forma podemos deshonrar a nuestros padres, a nuestros ancianos, a la gente en general mayor? Dando mal testimonio de uno mismo, ¿verdad? Por ejemplo. Ese es un buen ejemplo. Más alcohólico. ¿Verdad? Con los vicios, por ejemplo, ¿verdad? No fumarás, no es en el mandamiento, ¿verdad? Pero algo así que le ha dicho, ¿verdad? Y él termina haciéndolo o tomando. Y aquí estamos hablando del vicio, ¿verdad? No tanto de la actividad, del vicio. ¿Qué más podría ser? Dijimos que obedecerlos en los consejos, ¿verdad? Mira, ¿por qué no estudias tal cosa, no? No, es que yo quiero vivir la vida loca. O yo quiero, no sé, quiero tomarme un año sabático. Algo más práctico. Tomarme un año sabático. No, hombre, deberías estudiar ahorita, que no sé qué, porque te va a servir mejor. Y el hijo igual toma el año sabático. No. es solo si hay un consejo del padre. Solo si hay un consejo del padre. Entonces, ¿qué está haciendo? Deshonrando el consejo, ¿verdad? Obviamente, aquí con las aristas, no es que uno tenga que obedecer ciegamente en todo, ¿verdad? Mire, papá, yo quiero descansar porque quiero trabajar para o algo, ¿no? No es que ir a la universidad no ir a la universidad no es pecado, ¿verdad? ¿Verdad? Si alguien no va a la universidad no está pecando. Pero sí debemos atender el consejo de nuestro padre. Ese es el mandamiento, ¿verdad? No es tanto. Yo les di el del carro, ¿verdad? Mire, voy a comprar un carro. Y si mi papá me dice, no, hombre, hay que ser sabio y todo eso, yo tengo que escucharlo. Escucharlo. Después le puedo decir, mire, yo creo que sí, me sirve tal cosa. Y entonces tal vez él diga, no, tiene razón, cómpreselo y me compra uno a mí también. Entonces así, ¿verdad? Pero, o sea, se trata de tener un diálogo, no de desobedecer deliberadamente, rebeldemente, desinteresadamente. A eso nos referimos, ¿verdad? No se trata de necesariamente estar en contra, de decir amén a todo lo que nos digan. No sé si se entiende realmente el mandamiento. Así los podemos deshonrar. Entonces nos pregunta el vecino, ¿no? Le pregunta al vecino al padre, ¿no? Y al final, su hijo, ¿qué pasó con la carrera de medicina, con la carrera de ingeniería? No, fíjense que terminó siendo bolo. Imagínense. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Es una deshonra. El hijo pródigo es una deshonra. El hijo pródigo es una deshonra. Y no es tanto que le haya pedido el dinero, sino para qué lo quería, ¿verdad? El hijo. O sea, veamos que los consejos de los padres no son ley, pero algo de sabiduría tienen y uno tiene que
escuchar y meditar en el corazón. Eso es lo que tiene que hacer uno. Y si uno no está de acuerdo, tiene que decirle, mire, papá, yo quiero ser guitarrista, ¿no? Quiero ser abogado, quiero invertir en una tienda, una barrotería. A mí la verdad la carrera que usted me dijo no me gusta y no me va a sentir feliz. Si es un padre sabio, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Apoyarlo, ¿verdad? Va a decir que sabio es mi hijo porque sabe que va a seguir esa carrera y no le va a gustar y va a terminar dejando. Entonces voy a apoyarlo en lo que él quiere. ¿Sí? A eso nos referimos. Dudas, comentarios. Comentarios con las avergonzarlo. ¿Cómo podemos avergonzarlo? Eso es bueno. Ese es uno bueno. ¿Escucharon, verdad? Micro. No vamos a mentir. Dice que el padre le da un consejo sobre tomar una pareja. Y le dice, no deberías ir con este muchacho, con esta muchacha, porque tal y tal y tal cosa. Sí, porque, bueno, Esaú fue doblemente, porque Esaú se casó con dos mujeres. Esa fue una. Y la otra es que eran mujeres de moabitas, creo yo, filisteas. Eran mujeres filisteas. Y Rebeca, no, sí, Rebeca y Isaac le decían, no querían, y no les caía bien y no les gustaba. ¿Y qué hizo Esaú? Le dio igual. Y de hecho se molestó Esaú porque no querían a sus esposas. Es que Esaú sí también, ¿verdad? Ajá, sí dijo Rebeca, ¿verdad? Qué fastidio tenía. Y Jacob fue diferente. Y ese era vean que es un ejemplo un poco no tan obvio. No tan obvio porque el mandamiento a Israel era cásense entre los israelitas. Pero en ese tiempo no existía Israel. ¿Sí? Porque Israel estaba todavía vivo. No tenía sus 12 hijos, no tenía nada. Pero escuchó el consejo de su madre que le dijo, ve allá y busca una mujer allá. Él no sabía quién iba a encontrar allá, pero le hizo caso a sus papás y encontró a alguien. ¿Qué otro ejemplo de la Biblia que podamos ver así, en que se deshonra a un padre al no? Sansón. Gracias. Sansón. Voy a seguir con Sansón y después vamos a ver él. ¿Qué hizo Sansón? Sansón, para empezar, violó la ley del Señor porque se casó con una filistea. Y después se divorció o algo así y se volvió a casar con otra filistea que se llamaba Dalila. ¿Y qué decían los padres? ¿Qué decía Manoah? ¿Qué decía la madre? Sí, aquí no hay danitas. Dan era, ¿verdad? ¿Y cuál era la respuesta? Hay un montón de mujeres aquí en Israel. Y Sansón no atendió el consejo de sus padres. En ese entonces ya era una ley, ¿verdad? Ya era una ley. ¿Alguna otra forma de avergonzar a nuestras autoridades? Así, Eli. Sí, de ponerle el corazón para desviarse. Sí. Pues eso no quitaba el pecado, ¿verdad? El pecado quedó en su corazón. Pero ese asunto de la soberanía de Dios y la libertad del hombre no la vamos a ver en esta ocasión. Hablábamos con Alejandra de... Uh-huh. Se vencieron.
Bueno, pues, estaba hablando con Alejandro. No sé si terminamos aquí o hay algo más que quisieras mencionar. El acertijo. Sí. Sí, hizo una rebeldía con su vida. Sí, ¿verdad? Pues, mira, no vayas con ella, con él, no salgan. No, papá, yo la evangelizo. Ah, mentira, eso no pasa. Eso no es así. Es más fácil perderse. Sí, de por sí, hermanos, estando solo, uno se pierde. Imagínense estando acompañados, ¿cómo no se van a caer los dos? Y se van a caer mal después. Entonces, mejor no. Así que hay que tener cuidado. Se estaba hablando con Alejandra del médico, ¿verdad? Ahorita que vayamos al médico, miren, se puso la medicina, ¿qué dice uno? Se aplicó la medicina. La mayoría de veces, ¿qué dice uno? Se me olvidó, no lo hice, me da igual. Y eso también es el deshonrar a autoridad. El doctor dice, haga tal cosa, compre esto, haga ejercicio, haga dieta, no coma azúcar, no coma pan. ¿Y qué dice uno? Solo un poquito. Y el doctor dice, no, nada. Y el Señor, es que el Señor nos habla no solamente a nuestros padres, a nuestras autoridades civiles, a cualquier persona que esté en una postura de preeminencia. Bueno, ¿alguien más tiene un comentario, experiencia o, o pregunta? Bueno, espero que salgamos más respetuosos de nuestras autoridades, tanto de nuestras acciones como de nuestros pensamientos y palabras. Vamos a terminar orando, hermanos. Señor, gracias te damos porque hemos pasado un tiempo estudiando tu palabra, por habernos revelado la importancia de honrar a nuestras autoridades, no solamente de nuestras acciones, sino con nuestros pensamientos. Te pido, Señor, que por medio del cumplimiento de este mandamiento, podamos reflejar tu amor y autoridad en nuestras vidas. Te pedimos que al salir de este estudio, no solo recordemos lo aprendido, sino que tu Espíritu nos capacite para vivirlo de manera práctica. Ayúdanos, Señor, a honrar a nuestras autoridades con respeto, gratitud y amor en todo lo que hacemos. Que nuestras vidas sean un testimonio de la obediencia de tu mandato y del amor que tú nos has mostrado. Te damos gracias por la oportunidad de estudiar juntos y pedimos que sigas guiándonos a través de tu palabra para que podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.